Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios porque nos da un día más de vida y nos permite estar nuevamente reunidos desde nuestros hogares. Gracias a Dios porque pues tenemos estos medios que nos facilitan el poder pues entablar esa comunión, aunque sea en la distancia. Bueno, yo voy a dar un momento para que se empiecen a conectar y recuerden que este tiempo es para nuestro Dios. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, que me da de poder compartir este tiempo con ustedes en la distancia, y doy gracias porque el Señor ha sido bueno, nos ha sostenido, y yo sé que allá en sus hogares también el Señor ha sido bueno y le ha sostenido grandemente. Sin duda Dios siempre obra en nuestras vidas conforme sus propósitos, conforme su voluntad, porque Él es bueno. Y bueno, mi hermano le mando un saludo muy afectuoso desde Durango. Ya pronto estamos por allá, primeramente Dios, muy pronto. Doy gracias a Dios por sus vidas. Les vamos a dar un minutito más en lo que se conectan. Y en lo que mis hermanos se empiezan a conectar, usted que ya está listo en su casa, yo lo voy a invitar a que busque en su Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 13, del 5 al 14. Puede usar este tiempo en lo que se conectan mis hermanos para abrir su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13, del 5 al 14. Muy bien, hermanos, pues yo voy a invitarlo a que ahí donde usted está, en su hogar, cierre sus ojos y vamos a iniciar este tiempo para alabar a nuestro Dios. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están en sus hogares y por la vida de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte y adorarte. Y aún en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú eres bueno y tu nombre es glorificado. Gracias por este tiempo que estamos aquí. Bendice a mis hermanos y permítenos, Señor, que nuestra vida te alabe, te adore en todo momento, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestra lectura esta mañana, en este mediodía. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriath Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriath Jearim, que está en Judá, para pasar de allí al arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que lo llamó en aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa al arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Dios es bueno, amén, hermanos. Dios es grande y sin duda Él va a bendecir nuestras vidas.
conforme nosotros guardamos su palabra en nuestras vidas. Bueno, hermanos, ya así con esta palabra que el Señor nos da, yo le voy a invitar a alguien en su casa, que usted se ponga de pie y vamos a alabar a Dios con estos cantos. Como tú. Vamos a decirle una vez más, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gracias, Dios, porque tú eres todopoderoso, porque queremos proclamar tu nombre, Señor, en alto. Gracias, Jesús. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Ahí en tu casa, ponte de pie y dile: Señor, grande eres. Grande es tu nombre, Señor, y solamente tú eres digno de alabanza. Venimos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver quién es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen. Vamos a decirlo una vez más. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios porque Él es bueno, amén. Ahí en su casa, póngase de pie y levantemos nuestras manos, adoremos con júbilo al que es digno de alabanza. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras.
siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios grande, Señor. Queremos pedirte que tu presencia, Señor, esté siempre con nosotros, en nuestros hogares, en nuestro trabajo y lo más importante, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Dios. Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en nosotros, Jesús. Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Bendice a mi hermano ahí en su casa. Señor, te pido por Cecia y por el hermano Alejandro, que tú bendigas sus vidas, que tú fortalezcas sus corazones, Señor, y des fortaleza a la familia del primo que falleció, Señor. Porque tú eres un Dios grande, Señor, y tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Bendícelos, Dios. Bendice a aquel que está pasando por necesidad, por dificultad, Dios. Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle juntos en sus casas. Muévete en mí. Alza tu voz, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle una vez más el Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. Así lo creemos, Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Consuela nuestras vidas, Dios. Consuela el corazón que está padeciendo, Dios. Fortalece al débil, Dios. Aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile con todo tu corazón. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
Así como estamos, hermanos, voy a pedirle que cierre sus ojos y allá a lo lejos vamos a orar por mi esposo, nuestro pastor, para que el Señor use su vida y que la palabra que Dios nos va a hablar sea de bendición en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por la vida de Abraham, Señor, gracias por su amor hacia tu iglesia. Señor, bendice su vida en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones y que, Señor, mis hermanos en sus hogares puedan ser edificados a través de tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos que están en sus casas, Señor, bendícelos grandemente en Cristo Jesús. Amén. Un saludo, mis amados hermanos. Es un gusto para mí poderlos saludar otra vez, aún de esta manera. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos ya poder estar reunidos en la iglesia, ahí en el edificio donde nos juntamos. Yo doy gracias a Dios porque una vez más Dios se manifiesta en medio de esta crisis de salud que afecta a nivel mundial. Pero no es de eso de lo que yo quiero hablar, hermano. Yo quiero hablarles de algo más especial que he preparado, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Yo por eso puse como título del sermón, el arca está en mi casa. Y ya lo leyeron hace un momento, lo que dice la escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo del 5 al 14. Y es precisamente acerca del arca de lo que yo quiero hablarles en esta tarde. Quisiera que empezáramos una vez más con otra oración. Así que le voy a pedir, hermano, que esté ahí en su lugar, en su casa, me acompañe con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por las bendiciones y el amor con que tú nos tratas. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú vas a bendecir la vida de tus hijos, de mi familia en Cristo. Gracias porque este día es hermoso, porque lo hiciste para alabarte y bendecir tu nombre. Señor, te pido que tú me usa, Señor, tu palabra y que pueda, Señor, ser de bendición y transforme la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios había ordenado a Moisés que construyera el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿sí? Y le voy a leer aquí rápidamente las especificaciones que Dios le dio a Moisés, a su siervo, y están aquí en Éxodo 25, si después usted las quiere leer, adelante. Dios le dio instrucciones exactas de cómo iba a construir el arca. Dice la escritura a partir del versículo 10: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirán de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Hermanos, ese testimonio del que habla ahí al final de este versículo eran 3 objetos que Dios ordenó a Moisés que pusiera dentro del arca. El arca contenía, hermanos, número 1, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés para todo el pueblo, la ley de Moisés, que ahora nosotros la conocemos. También una jarra de oro que contenía el maná, que simbolizaba toda la bendición y el sustento que Dios, Jehová, le dio a su pueblo durante todos los años, los 40 años que estuvieron en el desierto, vagando ahí el pueblo de Israel. Y también contenía la vara de Aarón. Recuerden que hubo un momento en el cual Dios tuvo que ser específico con sus hijos, decirle: yo he escogido a Aarón como mi siervo. ¿Qué hizo? Entonces les dijo al pueblo de Israel: van a poner una vara por cada uno de los príncipes de las 12 tribus, eran 12 varas, y la que reverdezca, esa es un símbolo de que esa persona yo la escogí. Y obviamente con nosotros ya conocemos la historia, hermanos. Fue la vara de Aarón la que
reverdeció. Entonces, hermanos, entendamos, el arca del pacto, el arca de la alianza, era un objeto preciosísimo, no solamente a los ojos de Dios, sino también a los ojos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, hermanos. El arca del pacto representaba la mismísima presencia de Dios. Cuando usted y yo leemos en la Escritura, entendamos algo, hermanos. Esa arca, ese objeto de madera cubierta de oro, era un objeto preciosísimo y valiosísimo. No tenía precio a los ojos del pueblo de Israel. Tanto que la usaron en muchas ocasiones. Recuerden la historia que cuando Dios le ordenaba al pueblo que avanzaba el arca y tenía que avanzar el pueblo. Y si el arca se detenía, entonces el pueblo tenía que hacer lo mismo. Algo que sucedió con el arca, si ustedes recuerdan la historia en el libro de Samuel, menciona que los hijos de Eli, Ofni y Fines, agarraron el arca y se la llevaron a la guerra contra los filisteos y la capturaron estos enemigos. Ellos pensaron, Ofni y Fines y todo el pueblo pecó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que iban a poder obligar a Dios con el simple hecho de llevar el arca, iban a obligarlo a Él a darles una victoria al pueblo cuando ellos ya estaban en pecado. ¿Sí? Entonces, hermano, entendamos qué fue lo que sucedió después. Los filisteos capturan el arca y se la llevan a su pueblo, y Dios empieza a hacer destrozos con los filisteos. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Mejor la devuelven. Y dice la Escritura que la guardaron en una ciudad, Kiriat Jearim, en la casa de un varón llamado Abinadab. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años. Y no quiero que se me pierda, hermano, lo que les estoy diciendo, porque esto que está sucediendo, que les estoy contando, es lo mismo que pasa muchas veces hoy en nuestra vida. Que a veces sucede que queremos nosotros obligar a Dios a cumplir nuestra voluntad antes de cumplir la voluntad de Él, y lo dejamos relegado ahí. A ver, cuando te necesite, entonces te consulto, pero mientras que me vaya bien, mientras que yo no tengo problemas, allá te dejo relegado, allá te dejo en una esquina, ahí guardadito. Les repito, hermanos, ¿por qué le pasó eso al arca? ¿Por qué la capturaron? ¿Por qué Dios permitió que se la llevara un pueblo enemigo? Porque habían pecado los hijos de Eli, habían pecado el pueblo junto con ellos, ¿sí? Y la presencia de Dios, escúcheme bien esto, la presencia de Dios se fue. Y el pueblo de Israel hizo lamentación. Y lo mismo pasa hoy en día con muchos cristianos, hermanos. Quizás usted me va a decir, bueno, hoy ya el Espíritu de Dios entra en nosotros y ya no se va. Ok, eso entendemos bien, hermanos. La presencia de Dios, si usted ya aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, la presencia de Dios ya no se va. Pero si usted y yo entramos en pecado, ¿qué es lo que sí nos va a dejar? El Señor va a dejar de manifestar su poder y su respaldo. Cuando andamos en pecado, hermanos, el poder de Dios se deja de manifestar. Pasan muchos años después, pasa el primer rey Saúl y llega a la historia del rey David, a la historia que ustedes con mi esposa leyeron hace un momento, primer libro de Crónicas, capítulo 13, y entonces David pone en su corazón, se acuerda del arca y dice, a ver, esa arca ha estado allá, pero el arca necesita estar acá en Jerusalén, donde pertenece. El rey David puso en su corazón tomar el arca del pacto y llevarla de regreso a Jerusalén. Y el traslado, hermanos, del arca era un proyecto que empezó David, y fue un proyecto muy, muy especial para la vida de los judíos y para la vida del mismísimo David. Era regresar el arca al lugar, como le dije un momento, al lugar que le correspondía. Y yo aquí, hermano, yo sí quiero hacer una pequeña pausa en este sermón y le quiero preguntar, ¿dónde ha estado Dios en tu vida en este tiempo de pandemia?
¿Dónde ha estado Dios en tu vida? ¿Ha estado Dios en el centro de tu vida? ¿Ha estado Dios en el centro de tus decisiones? ¿O ha estado allá olvidado? ¿O ha estado allá olvidado en la iglesia, en el edificio donde nosotros tenemos acostumbrado ir cada 8 días? Pues ni modo, hay cristianos que en este tiempo de pandemia han tomado vacaciones. Han dicho, bueno, pues ya no podemos reunir, ni modo. Y ni siquiera son de juntarse con su familia en su casa y abrir la Biblia. Pero hay cristianos, yo estoy seguro en eso en mi corazón. Yo sé que sí hay cristianos que han tomado a su familia. A ver, hijos, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla, vamos a orar juntos. Hermanos, tú y yo necesitamos que Dios esté en el centro de nuestra vida. Y primer paso número 1, empecemos por conocer mejor al Señor. Fíjense, en esta situación Dios se mostró y David pudo conocer una faceta de Dios que quizás en ese momento no conocía. Quiero que me acompañen, por favor. En el versículo 9 dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Fíjense, qué terrible situación. Estaba el arca sobre una carreta marchada por unos bueyes. De repente así el camino no era muy derechito, y ve Usa que el arca se empieza a mover, y fue un terrible error de juicio. A Usa se le olvidó que el arca representaba la misma presencia de Dios, y le quiso ayudar sosteniendo la mano. Terrible error. En otras circunstancias, en otras palabras, mejor dicho, ¿por qué se encendió la ira de Dios? Porque Dios no necesita ayuda. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí para llevar a cabo su plan. Dios no necesita la ayuda del ser humano. Entonces, por eso se encendió la ira de Jehová contra Usa, hermanos. Y entonces entró en David, fíjense qué cosa curiosa. Entró en David un temor, una preocupación y un temor, un pánico en su vida. Dice aquí el versículo 11: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David quería dejarla en su casa en un principio. Entonces que dijo: no, ya no la llevo a mi casa, no vaya a ser que también se enoje conmigo el Señor y también me haga algo. El error no fue quererla llevar a la casa. El error fue querer ayudar a Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Y no trajo David, dice el versículo 12, y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. ¿Qué fue lo que sucede? Entonces David, consternado y con miedo, mejor la lleva a la casa de otro varón. ¿Qué ha de haber dicho? Bueno, pues si muero yo, muere, que mejor muera él, ¿no? Pero no nos perdamos, hermanos. Hoy en día no necesitamos ya de un arca física. No necesitamos de un arca física, el objeto. Hay muchas iglesias, y está bien, no está mal, que hagan representaciones gráficas, hacen un arca de madera y la cubren, la pintan de color oro y la ponen ahí en el atrio, en la nave. No está mal, pero ya no necesitamos un arca, hermanos. Necesitamos a Cristo. El arca es Cristo. ¿Cómo sabemos, hermano? El arca era una representación, era un tipo de Cristo del Antiguo Testamento. La madera de acacia representaba la humanidad que iba a adquirir Jesús después, ya cuando naciera.
pero sabemos que Dios no necesitaba de eso. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces la madera representa la humanidad de Jesús y el recubrimiento de oro representa su divinidad. Repito, hermano, Cristo es Dios, 100% Dios y es 100% hombre. Ya no necesitamos de un arca física, pero necesitamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Necesitamos que Cristo esté en el centro de nuestra vida. Y yo le voy a quitar una mentira, hermanos, porque hay personas, cristianos, no estoy hablando de los no cristianos en este momento, hay personas cristianas que piensan erróneamente que la pandemia, que esa situación de salud cerró a la iglesia. Y dice la escritura que Dios no habita en templos hechos con manos de hombres. Esta pandemia no cerró la iglesia. Esta pandemia lo que está haciendo es obligarnos a regresar el arca al lugar que le corresponde. ¿Dónde, hermanos? Nuestra familia, mi hogar, donde yo con mis hijos y mi esposa voy a invocar el nombre de Jesús. Entienda esto, hermano. ¿Qué entiendo yo, Abraham Camacho, cuando leo la escritura? David tenía en su corazón regresar el arca al lugar que le correspondía. Entonces Dios me está pidiendo a mí que yo regrese la autoridad y el lugar que le corresponde a Cristo Jesús en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Necesitamos, hermanos, invocar el nombre de Jesús en su casa. ¿Sí me está leyendo? Necesitamos regresar el arca de Dios, Cristo, a nuestros hogares. Que nuestros hijos, hermanos, aprendan que Dios no es solamente un Dios de iglesia, no solamente es un Dios de cada 8 días, nos vamos a la iglesia y regreso a mi casa y en mi casa sigo siendo el mismo y no hay cambios en mi vida. Que mis hijos entiendan que Dios está presente en cada acto que hago, en cada decisión que tomo, en todo lo que hago, que Dios esté presente en mi casa. Que mis hijos sean natural, que me vean a mí orando, leyendo la Biblia, invocando el nombre de Jesús. Quiero repetirles esa frase que a mí me gustó. La iglesia nunca se cerró, hermanos. La iglesia nunca se cerró. Solo regresó al lugar que le correspondía, hermanos. A tu casa, a tu vida. ¿Sí? Debemos entregarle a Cristo la autoridad de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro hogar. ¿Sí? Debemos regresarle. Hay muchos cristianos que quieren que Dios los bendiga, que quieren que Dios los respalde, que Dios les multiplique, les fructifique. Yo soy uno de ellos. No sé si usted quiere que Dios lo bendiga, pero hay muchos cristianos en el mundo que quieren que Dios los bendiga. El arca bendijo a Obed-edom. Miren, acompáñenme por favor el versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén, gloria a Dios. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me multiplique, me fructifique. Hay familias cristianas que no han sentido la pandemia. Gloria a Dios. Hay familias cristianas que han sobrevivido a esta pandemia con victoria. ¿Por qué? Porque Cristo está en el centro de su vida. ¿Sí? ¿Sí me está leyendo, hermanos? Debemos regresarle a Dios el lugar que le corresponde por derecho en nuestra vida, en nuestra casa. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Ya sabe cuál es el requisito. Quiero compartir con ustedes un breve testimonio. Ya voy cerrando, hermanos. Hace muchos años, cuando nosotros estábamos en otra iglesia, quizás algunos de ustedes le ubiquen al papá de mi cuñado. Él tiene una taquería. Y la iglesia empezó a crecer mucho. Gracias a Dios tuvimos
nosotros teníamos la costumbre de la escuela dominical los domingos antes del culto. Y una de las clases, uno de los estudios bíblicos que hacíamos, yo estaba en esa clase, se quedó sin lugar dentro de la iglesia. Entonces el papá de mi cuñado nos dice, ¿sabes qué? Pues ahí tengo mi negocio, mi local, está cerrado, lo puede utilizar sin ningún problema. Nos lo prestó durante un mes, 4 clases, un mes. Ahí pueden encerrarse un ratito y tomar su clase. Le tomamos la palabra. Estuvimos durante un mes ahí en su local. En su local, un comercio donde se venden tacos. En el nombre de Jesús fue invocado. Y él después nos dijo su testimonio, hermano. Nos dice, a partir de que empecé a prestarle a la iglesia, a los hermanos, para que tuvieran la clase donde aprendían de Jesús, esos días me iba mejor. Esos días vendo todo, no me queda absolutamente nada de mi producto. Se me vende toda la carne. Entonces, hermanos, repito, usted quiere ser bendecido en el nombre de Jesús. Ponga otra vez a Cristo, regrese el arca a su casa, ponga otra vez a Cristo Jesús como el centro de su vida, como el centro de su familia, el centro de su matrimonio y el centro de su paternidad. Cuando tú le regresas a Cristo, la autoridad de tu casa, de tu hogar, de tu familia, Dios te va a bendecir. Dios sana tus relaciones, Dios sana tus emociones, Dios sana tu familia. Y también te bendice económicamente. Dios, cuando dice aquí, y bendijo todo lo que tenía, no solamente está hablando de quizás bendecirlo en un ambiente familiar, sino también lo bendijo económicamente. No puede haber bendición si no hay rendición delante de Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos, pero esta palabra a mí me habló directamente al corazón, que si hay algo bueno de esta circunstancia, de esta situación que el mundo entero está pasando, que nuestra ciudad está pasando, es que yo debo de invocar el nombre de Jesús en mi casa. Que mis hijos tengan presente siempre que en mi casa el número 1 es Cristo. Después mi familia, pero primero es Cristo. Jesucristo mismo lo decía en su ministerio: el que quiera padre o madre más que a mí no es digno. Una vez María, la madre humana de Jesús, llegó con él y entonces le dijeron a Jesús: Jesús, ahí te habla tu hermana, tu madre y tus hermanos. Y Jesús contestó de una manera magistral y dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y nos permita regresarle a Dios, a Jesús, en la autoridad de nuestra vida, de nuestra casa. Y hermano, invoque el nombre de Jesús ahí en su hogar. Invoque el nombre de Jesús. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, Padre Celestial, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios fuerte, poderoso. Yo sé, Señor, que tú vas a bendecir la vida de mis hermanos. Gracias por tantas y tantas misericordias, Padre Celestial, que tú has derramado delante de la vida de mis hermanos. Sabemos que en estos tiempos peligrosos, tiempos de enfermedad, tú te has manifestado en la vida de muchos de tus hijos. A algunos de nuestros hermanos te los has decidido, Señor, llevártelos a tu presencia. Pero hay otros que nos hemos quedado aquí y seguimos aquí, Señor, en vida. Permite que cumplamos tu propósito hasta el día en que tú decidas llevarnos. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con la cena del Señor y les voy a dar un minutito en lo que usted pone ahí sus elementos. Yo también le voy a pedir a mi esposa que me acompañe. Está ahorita con mis hijos. Y mientras tanto, mientras que usted sea lista, vamos a buscar, por favor, primera carta a los Corintios.
Primera carta de los Corintios, capítulo 11. Voy a moverme, hermanos, de aquí del set. Y le voy a pedir que usted tenga ahí listos sus elementos. Y le vamos a dar un minutito a cada uno de ustedes para que ahí en su lugar, hermano, usted se ponga cuentas con Dios. Y dígale esto: Señor, yo no te he tenido en este tiempo como el centro de mi vida. Quizás a veces he tenido una actitud más como la del pueblo de Israel en ese momento de quererte obligar a hacer cosas que yo quiero y te dejo allá olvidado. No, yo necesito de ti, Jesús, para que estés en mi vida, en el centro de mi corazón. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia, por tu bendición. Gracias por este culto hermoso que tú nos estás permitiendo tener. Y yo sé, Señor Jesús, que ahí mis hermanos en su casa, en su hogar, están recordando esa muerte preciosa en la cruz. Sacrificio de amor que jamás vamos a poder pagar. Cristo Jesús, te bendecimos, te glorificamos. Perdona, Señor, mis pecados, y que yo pueda, Señor, recordar este acto de una manera santa. En el nombre de Jesús. Acompañen, por favor, hermanos, ahí con sus elementos. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de Jesús, hermanos. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por la bendición que nos das. Gracias por tu Hijo, Dios. Gracias por Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste, Señor, a la tierra a derramar tu sangre. Enfrentaste el miedo, Señor, en el huerto de Getsemaní. Te enfrentaste a tus propios miedos y los venciste. Fuiste obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, porque por tu muerte yo tengo vida eterna. En el nombre preciosísimo de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos tomar la cena del Señor aún de esta manera, a distancia. Miren, hermanos, hay personas que a veces nos vamos mucho por las formas, por las tradiciones. Es una tradición tomarla el primer domingo de cada mes. Si nosotros quisiéramos tomarla cada 8 días, no hay ninguna restricción al respecto en la Biblia. Si nosotros queremos tomarla, yo varón, guiar a mi familia, y mis hijos ya tienen plena conciencia de esto y ya fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también se puede. Yo quiero animarlos a ustedes, animarlos, hermanos, a siempre tener presente este aspecto de la cena del Señor, es recordar el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Me han preguntado, bueno, ¿lo pueden tomar niños? La respuesta es no. Lo toman los creyentes. Si mi hijo tiene 10 años,
pero ya es un creyente, ya entiende lo que significa, ya se bautizó, ya es un hijo de Dios, la puede tomar sin ningún problema. Gracias al Señor Jesús, porque nos da vida, una vida y vida eterna. Ya solamente quiero terminar, hermanos, con unos avisos. Gracias a Dios por este culto. Espero que usted haya sido bendecido. Yo soy más bendecido porque yo cuando predico, Dios me habla al mismo tiempo que yo estoy hablando. Dios también me sigue corrigiendo, a mí me sigue dando aquí en mi mente y en mi corazón, me sigue hablando de una manera extraordinaria. Y son cosas que yo me quedo para mi vida. Y antes de hacer la oración final, hermanos, quiero darles algunos avisos. Quiero darles, recordarles, mejor dicho, que primeramente Dios con su bendición, y esperemos sigamos orando para que el semáforo no retroceda a rojo. Al contrario, vamos a orar todo este mes para que la pandemia, los contagios bajen y podamos nosotros tener la libertad de reunirnos. Recuerden, ya está fijada la fecha, es el domingo 30 de este mes de agosto. Vamos a celebrar la cena del Señor por esto, porque es algo bien especial. No importa que la celebremos el 30 y el siguiente domingo, porque es precioso, hermanos, es precioso recordar a Jesús. Entonces, y lo vamos a hacer porque vamos a celebrar. Por eso le pido, hermano, que ahí en su casa usted siga bendiciendo a Jesús y síguele pidiendo: Padre, por favor, permite que no haya restricciones para que nosotros podamos reunirnos. Recuerda, hermanos, culto a las 10:30 y culto a las 2:30. A partir de esta semana usted ya va a poder mandarme un mensajito directamente a mí, no a la cadena de oración, para apartar su lugar en uno o en otro. Recuerde, no, si usted ya eligió uno, ya no puede cambiarse. Si usted de repente el domingo, híjole, no me levanté, pues voy al segundo. No, usted se queda del primero o se queda del segundo, de acuerdo a lo que usted ya eligió. Y recuerde que debemos ser puntuales con nuestros cubrebocas, ser puntuales. Una vez que empiece el culto, solo vamos a dar 5 minutos de prórroga y ya no dejamos entrar a nadie porque no puedo estar haciendo mucho movimiento. Recordemos, hermanos, que nuestras autoridades civiles dicen que no pueden haber menores de 12 ni mayores de 60 años. Precisamente por eso vamos a seguir transmitiendo uno de los dos cultos, lo vamos a seguir transmitiendo en vivo, así como ahorita lo estamos haciendo, para mis hermanitos que se queden resguardados en casa. Y pensando también en algunas de las familias que yo sé que así como yo tenemos hijos pequeños, pero no siempre los podemos dejar encargados. Algunos ya me dijeron que ellos sí tienen la posibilidad y obviamente van a apartar su lugar, y qué bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanos, recuerden sanitizar el lugar, entrada sanitizada, le van a echar su checada de su temperatura. No nos vamos a poder quitar el cubrebocas, en todo momento. Cada culto solo va a tener un total de 25 asistentes y vamos a extender las 25 sillas en toda la nave para que haya suficiente espacio. En caso de que nos cayera ahí de repente protección civil y nos quisiera checar algo, tenemos toda la autoridad y todas las medidas para poder llevar a cabo nuestros cultos. Gracias al Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias porque tú nos has permitido tener este culto a distancia, pero unidos en Cristo, unidos en el amor de Jesús. Seguimos, Señor, siendo un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Somos tu esposa y tú has cuidado de tu esposa, Padre Santo. Bendito seas. Bendigo la vida de mis hermanos, bendice su vida, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Que ellos, Señor, cada día tengan presente y te tengan a ti, Jesús, como el centro de sus corazones, el centro de su vida, el centro de sus decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendice. Seguimos en contacto.